37 minutos ya de la hora 8 en todo el país. Lo que quiero decirles es lo siguiente: no hay actualización de lo que es justamente el Servicio Meteorológico Nacional por estas horas. ¿Y qué tiene que ver todo esto, no? ¿Qué tiene que ver todo esto? Tenemos datos de las 6 de la mañana. No era de la hora anterior, yo no alcancé a ver bien. Es de las 6 de la mañana. ¿Sabe qué significa esto? Perdón. Esto me da pie y revalida lo que digo siempre. La cámpora, están todos ahí acobachados en los distintos organismos del Estado y el Servicio Meteorológico Nacional no escapa a esto. Estos pibes, para la liberación, como los llama ellos, los llaman o se hacen llamar, no saben nada. Entonces, ahí está, Servicio Meteorológico Nacional, sin respuesta en tiempo y forma. Les tiro un estimativo, ¿no? Esto es registro de la hora 6, 18 grados una décima, 89 es el porcentual de la humedad, 1006,6 hectopascales la presión. Viento 35 kilómetros por hora del sudeste. Y según pronóstico, que ya no le creo nada, dice que vamos a tener un día desapacible, con una máxima de 23 y una mínima de 17. Y me paro ahí porque no tiene sentido seguir hablando sobre este tema que no está actualizado. Pero sí quiero darles los buenos días a nuestro analista político, el doctor Edgardo Saúla, quien nos va a clarificar un poquito esto que ya estamos en tiempo de descuento, ¿no? Próximo a cerrar la campaña de los distintos partidos políticos, quienes van a competir por las presidenciales en este día domingo 22, y vamos a ver qué pasa. Doctor Saúla, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estos minutos, Edgardo. ¿Cómo estamos? Buen día, Juan. Mucho gusto en estar en tu programa. Para mí es el gusto enorme, Edgardo, poder dialogar contigo y clarificar un poquito este tema en el cual estamos todos en el mismo barco y hay 3 posibles candidatos a la presidencia. Sabemos y ya nos dimos cuenta y creemos que esto va a ser así, que vamos a ir a la segunda vuelta. Y esto nos lleva a prolongar la agonía, ¿no?, de esta situación que está viviendo el país. Edgardo, contanos un poquito ya en este tiempo de descuento, como dije, ¿cómo ves el panorama de aquí al domingo? Juan, hasta ahora hemos tenido una competencia para las presidenciales 2023 muy acotada, ¿en qué sentido acotada? En el sentido de los programas que le han preparado cada asesor de campaña para Sí. cada candidato. Sin dudas que se ha notado mucho profesionalismo de ciertos asesores de campaña. Sí. De otra manera no se entiende, como por ejemplo el candidato a presidente y hoy ministro tenga el sustento y el caudal de votos que lo está haciendo competitivo. Uh-huh. Por otro lado, en ese aspecto, en el aspecto comunicacional, Patricia Bullrich ha incurrido en cierta incorrección comunicacional. Uh-huh. Y por el otro lado, Milei hemos notado que ha iniciado, ni bien terminó las PASO, ha tenido un par de semanas de mucha presencia mediática y luego es como que dijeron, hasta acá llegás, te guardás. Esto es una estrategia de seguramente sus asesores de campaña que tratan de que, habida cuenta de que al parecer Javier Milei tendría una base que le permitiría entrar a un balotaje, que no siga cometiendo errores en campaña que le pueden costar caro, porque en estos días un mensaje mal
direccionado, sí, digamos, no bien pronunciado una idea, puede generar enojo y reacción en cierto sector exactamente, sí, sí, de los votantes. Por ejemplo, ayer vi por las redes sociales que salió una candidata a diputada del sí, espacio de la Libertad Avanza, pidiendo, o sea, eh, planteando que si es diputada, el proyecto de el desconocimiento de paternidad. Bueno, ujú, ahí dio sus razones, etcétera, pero no dejan de ser muy chocantes y, digamos, que no estamos acostumbrados a escuchar digamos, agendas políticas de esta naturaleza. sí, sí, Pero sí, déjame sí, decirte que en estas elecciones de este domingo es muy incierta, tal vez las más inciertas de estos 40 años de democracia que estamos ujú, viviendo, sí, en medio de una crisis, te diría más profunda que la sí, sí, crisis del 2001, en medio de una apatía terrible, sí, en donde los jóvenes, que son básicamente lo que sustentan electoralmente el proyecto de la Libertad Avanza de Javier Milei, o tienen la opción de irse si es que tienen cierto nivel económico para hacerlo, ujú, o lo que no, se pueden ir, se están yendo, pero de la democracia, o sí, sí, sea, esto por una cuestión, claro, de, de falta de experiencia, que recién se están iniciando y se iniciaron en esta época, en los últimos 20 años, en un gobierno de un kirchnerismo en donde en principio se comenzó con un fuerte relato, decías al comienzo, hablabas de la cámpora, ¿no? La cámpora en su momento era una legión que se extendía a lo largo y a lo ancho del país ujú, con una narrativa muy fuerte, casi religiosa. sí, Hoy eso no, hoy eso se diluyó porque esos adolescentes jóvenes de ese ujú, momento hoy son los grandes frustrados de lo que en la actualidad se llama Unión por la Patria, en otro momento el Frente de Todos, en otro momento el kirchnerismo, etcétera. y hoy Y también otra, sí, hoy los jóvenes son gran protagonistas, ¿no?, de estas elecciones. Digo, la frustración que traen en la mochila y tantas otras cosas que no pueden, Edgardo, que no pueden, pero no valoran ciertas cosas que tienen, ¿no? Y la quieren, a ver, hacen el pedido y ya, lo quieren ya. Cuando realmente nos desconocen esto del sacrificio, el mérito y un montón de cosas más que nosotros los más grandes lo hemos vivido, ¿no? Entonces digo, hoy como gran protagonistas a los jóvenes hay que enviarles un mensaje que sea realmente, que tenga asidero en el tiempo, ¿no? Porque de eso se trata, y no venderles ciertos espejitos que hoy por hoy no existen, o cantos de sirenas que no existen, ¿no? En ese sentido, Juan, el 70% de la población, sobre todo los que están más avanzados en edad, tienen cierto grado de confianza en la democracia y de que este proceso podrá servir para mejorar. Ujú. Tienen buena expectativa, digamos, en este proceso de cambio y de renovación que se hace a través del procedimiento de democracia, democrático, eh, cosa que les falta a los jóvenes. Ujú. Claro, nacieron posteriormente a la Sí, crisis sí, sí. que nunca se resolvió, la crisis del 2001, y que hoy más que nunca está generando, se está profundizando esa crisis que se vivió Ujú, y estamos yendo a algo novedoso para la política argentina, que es el escenario de fragmentación política. ujú, ujú. Claramente tenemos tres competidores, uno de ellos va necesariamente a tener que ganar las elecciones. Yo creo que vamos a ir a un balotaje, Ujú. pero
este derrotero, este camino que vamos a tener hasta las elecciones finales, sin dudas que va a dejar tres fuerzas políticas te diría, casi hasta ahora incompatibles entre sí, en el sentido de que tienen mucha barrera para la posibilidad de dialogar. Enaunar Siempre digo criterios, que ¿no? Enaunar el, criterios y pensar en la gente realmente. exactamente, el gran, digamos, el gran paradigma, digamos, la meca de la deliberación política del país es el Congreso, en donde se debaten y se consensúan proyectos, ideas, Ujú, ujú. y esa es la democracia, el sentarse a hablar con quien piensa diferente, ¿no? Sí, sí. Tenemos un candidato que venía diciendo que no, con un viejo partido, una vieja tradición política en Argentina, no se iba a sentar porque lo consideraba socialdemócrata. Sí. Entonces, digamos, pero bueno, hay que entender que estamos en campaña electoral y muchas veces son cantos de sirena para, de algún modo, captar adhesión y bueno, se asume la presidencia y se hace otra cosa. Yo creo, a ver, una hipótesis de una elección de Javier Milei claramente va a necesitar de la casta política de lo que él tanto, digamos, se Eh, encarga sí, sí. de castigar y amedrentar. No todo. Yo creo que, a ver, los argentinos estamos enojados con los yates de Insaurralde, con Ujú, ujú. las tarjetas del chocolate, etcétera, etcétera, pero creemos que no toda la casta política es mala, Ajá. es más, para llevar a cabo una presidencia va a necesitar mucha experiencia y sobre todo para realizar grandes cambios va a necesitar hombres con mucha espalda, con mucha voluntad, Y experiencia, casi ¿no? inquebrantable diría, Sí, sí. porque los cambios, nosotros somos un país del status quo, Ujú, ¿sí? No ujú. queremos pagar el precio o el costo que significa transformar. Es como que en medicina te digan, mira, tenés tal dolencia, te tenemos que aplicar una pichicata que te va a doler, pero después te va a poner bien. Nosotros los Seguro. argentinos no queremos pasar por ese dolor de la pichicata. Exactamente. Sabemos que nos dolerá, pero posteriormente podemos estar mejor, pero los argentinos queremos que la pichicata se lo coloque al otro y no Sí, a sí, nosotros, sí, digamos. sí, Un sí, sí. poco también hay que entender la cabeza del votante argentino, por Seguro. qué, digamos, se va hacia se inclina hacia una propuesta, diría, impracticable, de enojo, de que rompo todo, hasta incluso da un poco de temor, ¿no? El Sí, hecho de tener sí. una motosierra a la mano, ¿no? Digamos, Pasa, pasa y Edgardo, tener, pasa Edgardo, discúlpame que te corte, ¿no? Pero pasa que la gente, el común de la gente, ya se cansó, está hastiada de tantas promesas y que realmente vayan a parar siempre en lo mismo, ¿no? Yo creo que esa es la consideración de la gente común al día de hoy, ¿no? Porque tantos políticos, ver tantos políticos que pregonan tal y cual, y después lo ves, a ver, millonario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con un pasar de la noche a la mañana, terribles mansiones, autos de alta gama, y eso es lo que enoja a la gente. Eso es lo que enoja a la gente y lo que hoy no tienen, salud, seguridad y mucho menos educación. Eso es lo que realmente está hoy en consideración del común de la gente, ¿no? Y está enojada y tiene razón, tiene sus razones. a ver, los grandes cambios, Juan, siempre se dan de abajo hacia arriba. Yo creo Sí, sí. que esa es también habla, lo que describís y lo que se vivió en los últimos años también habla un poco Ujú. de nosotros, los votantes, que tenemos cierta cuota de responsabilidad. ¿Qué sentido? No solamente Totalmente, que totalmente. tenemos, digamos, el derecho soberano a acudir a votar, sino también tenemos el derecho de participar políticamente
en cualquier partido político que consideremos que es más afina a nuestra manera de pensar, pero yo creo que acá en Argentina, esto lo digo a modo, sí, que no se ofenda a nadie, pero acá en Argentina interesa más el partido de Argentina que lo que está ocurriendo en política. Y Sí, lo que está sí, sí. ocurriendo en política, quienes están administrando, están naturalmente haciéndolo sin ningún tipo de control, sin ningún Sí, tipo de rendición de sí. cuentas. Una de las características del sistema republicano no solamente es la periodicidad del poder y la división del poder, sino también la rendición de cuentas que está ligada a la Ujú. transparencia. Eso en Argentina, todas las palancas que puedan darnos la posibilidad de poder ver los números, en qué andan, Ujú. en qué dan los gastos de un ministerio, los gastos de otro ministerio, no contamos con ese acceso a la información pública, lamentablemente. Y aparte son pocos los argentinos que se interesan en indagar Ujú, personalmente, ujú. Sí, sino sí. que nosotros nos enteramos por las investigaciones periodísticas que se hacen. Sí, Y ahí sí, viene la falacia de atacar al periodista para desacreditar la información pública que ha obtenido y que ha divulgado en las redes sociales. Es decir, que absolutamente. también la Abs- falta de control pasa por nosotros los argentinos, somos cómodos, que digamos, sí, sí, sí. delegamos el poder y queremos vivir bien, queremos, digamos, pasa un poco también por, y eso se ha degradado en los últimos 20 años. Yo creo que nunca se terminó la crisis de representatividad del Ujú, 2001, ujú, que ujú. todos decían que se vayan todos y nunca se fueron. Nunca se fueron. Este es aparte, creo que es un proceso bisagra. Esto Ujú. también hay que enfocarse. Hay una clase de dirigencia que se está yendo, que se les terminó el plafón político, el Sí. caso de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, no tienen consenso electoral, Ujú. van a venir otros actores, pero vuelvo a insistir, si el pueblo no se involucra un poco, aunque sea lo más mínimo en el sentido de interesarse leer un poquito y no solamente estar en el mundo muy cerrado, muy, digamos, en el tupper de lo que es Twitter de antes, o X de ahora, o Ujú. Instagram, sino que leer un poco, informarse quién es, y también si hay posibilidad de participar, ¿por qué no?, de los distintos partidos políticos en cada uno de los puntos del país en que uno se encuentre. Hasta ahora, nuestra Constitución establece que uno de los instrumentos de la democracia es el partido político. Pero, Sí, vuelvo a insistir, la preocupación mía es la fragmentación que pueda darse en estas elecciones, porque esto va a significar o aprender a dialogar una vez que se elige el presidente tiene que aprender a dialogar con las bancadas opositoras, o vamos a tener serios problemas de gobernabilidad. exactamente. A ver, Edgardo, cortito, ¿no? ¿No crees que si Massa no entra al balotaje, debería renunciar? A ver, yo creo que en primer lugar es incompatible. Yo creo que debió Su actitud renunciar, hoy. aunque sea, digamos, formalmente. Creo que, hago esta distinción, creo que Massa es como político, esto no es una valoración moral ni ética, esa es por otro camino, como político realmente es muy hábil, es muy trabajador, trabaja las 24 horas, tiene un buen asesor de campaña y a pesar de tener un dólar a 1.000 mangos y a pesar de tener una inflación galopante, los precios en el supermercado, ayer fui al supermercado, realmente es increíble, Juan, los precios que uno ve, pueda tener
chances y estar competitivo. O Sí, sea, sí, sí, sí. y es más, yo no sé si va a renunciar, salvo que vea la situación económica. Después voy a compartir con vos un interrogante que me hizo mucho ruido, Ujú. pero si la posibilidad, si la economía puede aguantar hasta el 10 de diciembre, yo creo que se va a quedar para armar una posible base electoral como para poder volver a presentarse en el 2027. Massa es un candidato joven y tiene muchas chances. Todo depende, claro está, de las adhesiones o no. Si el pueblo lo dice, se inclina por el candidato Massa o no, eso ya Claro. dependerá y estará. Armar su propio Ahora, lo espacio. que yo te quería, lo que yo quería como un gran signo de interrogación compartir con vos es, yo escuché muy atentamente los programas políticos, sobre todo de los tres candidatos, que son los más competitivos, Ujú. más que nada los programas económicos. No hubo un solo candidato que haga énfasis en no solamente la estabilidad monetaria, la reforma de las instituciones financieras, la reforma del Estado, la reforma de la ley laboral, sino también, y esto es lo que yo no escuché, que Argentina sea un país productivo, digamos, Ajá. no, Ujú. no más, digamos, esto de estar especulando con el Fondo Monetario, Ujú. de hacer, digamos, cruces de números de cajas. El Fondo Monetario nos presta, nosotros con esa misma plata pagamos lo que le debemos al Fondo Monetario. Nadie ha hablado sobre las economías regionales, cómo Ajá. fomentarlas, Ujú. cómo ayudar a que el país crezca y sea competitivo. Y este crecimiento y esta posibilidad de ser competitivo, sin duda que trae muchas consecuencias positivas para nuestra economía y para lo que es la vida en sociedad de cada individuo, que es la fuente de trabajo, buena Exactamente. remuneración, que Exactamente. el salario tenga su poder adquisitivo que corresponde. Exactamente. Somos bendecidos por la naturaleza, tenemos vaca muerta, pampa húmeda, litio, Bueno, que solo requieren institucionalidad en el sentido que requieren seguridad jurídica y condiciones y climas de negocio. y eso es justamente, Edgardo, eso es justamente lo que molesta a las distintas entidades agropecuarias, ¿no? Que nadie, ninguno de los posibles presidenciables haya puesto y le haya puesto énfasis, ¿no es cierto?, a esto que tiene y mucho que ver con la economía del país, al campo. Exactamente, obviamente que en 5 minutos que aparecen al aire en televisión no puede desarrollar todas, Sí, sí, solamente pero pueden decir, bueno, vamos a bajar el derecho de exportación al campo, por ejemplo, punto. Pero pues, se pudieron enviar a cada sector los distintos programas que tienen para cada sector, justamente para el sector del vino, para el sector del litio, para el sector de ganadero, agropecuario, etcétera, etcétera. Se pudieron haber comunicados políticas públicas que van a introducirse en la economía y que en ese sentido yo lo sigo más allá de las cuestiones últimas que han sucedido con el tema de las escuchas de Melconian, lo he seguido desde que comenzó a trabajar en el IRAL, que es la Fundación Mediterránea, y creo que ese programa que diseñó la Fundación Mediterránea es un programa económico que no significa para nada, digamos, mucho sacrificio de la población, y es un programa que tiene como prioridad estabilizar esto que está absolutamente a la deriva, estabilizar y luego hacer los cambios y las transformaciones que hay que hacer para que nuestro país realmente sea competitivo. Edgardo,
clarísimo, clarísimo todo. Te agradezco muchísimo, de verdad. Es un gusto poder dialogar contigo cada vez que lo hacemos y devanar un poquito todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la historia misma, el tema de nuestros políticos, los de ayer, los de hoy y los que vendrán, qué sé yo. Digo, ojalá podamos tener un panorama en el corto plazo. Sé que nada va a ser fácil. Sé perfectamente que nada de esto va a ser fácil. Ya uno tiene algunos años y nunca nos fue fácil a los argentinos, y menos en este último tiempo. Por ello digo, no perdamos la fe, la esperanza, y esperemos que esta vez sí sea para poder tener de una buena vez un futuro como nos merecemos, ¿no? Sin dudas, Juan, y bueno, seguramente nos estaremos viendo ya con los resultados en la mano y bueno, podemos sacar las conclusiones de estas elecciones de este domingo tan incierto para la Argentina. Sí, sí. Te mando un abrazo, Edgardo, que tengas un hermoso día. Una buena jornada para todos. Bien, ahí estaba el doctor Edgardo Saúl, analista político él, quien nos brinda un panorama, nos brindó en este caso un panorama general de cómo se ven los posibles candidatos a presidente, y que esto seguro se va a dirimir el próximo domingo, una primera vuelta. Y segurísimo estamos que vamos a una segunda vuelta, pero como dije antes también, es una agonía que vamos a tener hasta el 16 de noviembre y luego llegar a diciembre, ¿no? Que no va a ser fácil. Y entrando ya en el 2024, nada va a ser fácil. Nos va a costar. Pero bueno, parece ser que estamos destinados a sufrir los argentinos, pero lo vamos a hacer siempre y cuando podamos ver esa lucecita de esperanza para nuestros hijos, nuestros nietos, de aquí a un futuro no muy lejano, no muy lejano. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos.